Hagamos una oración. Querido Padre, en esta hora queremos agradecerte por el privilegio que nos das de tener libertad para abrir la Biblia. Señor, ayúdanos por favor para entender y vivir, hacer tu voluntad. Que tu Espíritu Santo nos acompañe. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy quisiera tratar un tema que está siendo recurrente en nuestros días. El adventista, el miembro de iglesia, el discípulo de Cristo, ¿cuál es su responsabilidad en medio de un ambiente tan secular en la que nos encontramos? Y quisiera comenzar con un texto de la palabra de Dios. Lucas capítulo 18, versículo 8. Sin embargo, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? El comentario bíblico dice que cuando se enuncia este versículo, nos da a entender que las circunstancias previas a la venida de Cristo serán tales que parecerá que el mal ha triunfado y que Dios ha dejado a sus escogidos para que caigan. Hoy vivimos en un mundo donde pareciera que el cristianismo, la misma iglesia, está perdiendo la batalla. ¿Habrá fe en la tierra? Pareciera que seguimos viviendo en el tiempo de la Odisea y donde las cosas no caminan. Y la pregunta vuelve a ser, ¿hallará el Hijo del Hombre fe en la tierra? Hoy vivimos en un ambiente muy secular. Aunque no existe una definición completa de secularismo, sí de secular. Pero quiero abordar a tres autores que tratan de dar una definición de lo que significa secularismo. El primero dice, es el intento de construir un orden social que funcione como si Dios no existiera. Sí, la idea del secularismo es tratar de armar la vida sin Dios. La segunda definición dice, es una respuesta radical contra la religión, considerándola como un hecho cultural que ha dejado de ser válido en el mundo. El trasfondo de esta declaración viene a partir de la Edad Media, donde había un hartazgo de la religión. Y entonces el racionalismo toma partida. Y de ahí viene el secularismo, el materialismo, el ateísmo, el agnosticismo, muchos derivados. Pero la intención es, la religión ya no es válida para solucionar la vida. La tercera definición es el rechazo de la religión que persigue su erradicación y o acorralamiento en espacios cada vez más reducidos. Esta declaración nos dice que el pensamiento es decir no a cualquier religión. Hoy la religión es muy personal, demasiado, tanto que la gente no le agrada mucho hablar de su religión o de sus creencias religiosas, no se siente cómoda. Pero hoy vivimos en un ambiente muy secular. Ahora, en este estudio de la palabra de Dios, quisiera llevarlos a una historia en la cual las características que nos habla son muy semejantes a la que nos encontramos ahora. Y debemos hacer o tomar en cuenta que es un tiempo de decisión. Miren, quisiera llevarlos a la Biblia, por favor, y vamos a la historia. Vamos a ir a la historia del séptimo rey del reino del norte de las 10 tribus de Israel. Y vamos a ir a Primera de Reyes en el capítulo 16. La Biblia nos habla aquí en el versículo 30 y 31. Acab, hijo de Omri, reinó sobre Israel en Samaria 22 años. Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos del Señor, más que todos los que habían reinado antes de él. Como si se le hubiera sido una cosa liviana andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Edbaal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Hay dos cosas que me gustaría tomar en cuenta en este texto. La Biblia dice que Acab cometió los pecados de Jeroboam, y el segundo es que se casó con la hija del sumo sacerdote de Baal. Y dice la Biblia que entonces él también sirvió a Baal y lo adoró. Pero déjenme llevar la primera característica.
Vayan conmigo a Primera de Reyes en el capítulo 12. ¿Cuál es el pecado de Jeroboam? Dice la palabra de Dios que cuando se divide el reino de Israel en dos reinos, Roboam, el hijo de Salomón, se queda en la parte sur y Jeroboam en la parte norte. Como el pueblo tenía que ir a adorar a Dios en Jerusalén, lo que no quería Jeroboam es que ellos se desviaran y tal vez tomara ventaja Roboam para quedarse con el pueblo. Entonces él instituye, pidiendo consejo, dice la Biblia, en Primera de Reyes en el capítulo 12, lo que tiene que hacer. Versículo 28. Pidió consejo e hizo 2 becerros de oro. Y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. La Biblia dice que uno lo puso en Betel y otro lo puso en Dan, con la intención de que no bajaran a Israel, a Jerusalén específicamente, no llegaran a Jerusalén. Miren, aquí hay algo que quiero hacer notar. Mucha gente dice que el fin justifica los medios, pero ese es un dicho satánico, porque si el fin es santo, los medios también tienen que ser santos. Pero miren qué hay detrás. El espíritu de profecía dice que la historia que tenía Jeroboam era que él quería mantener al pueblo unido, quería que no se desgregaran y que no fueran a Jerusalén. Hoy en día hay personas que dicen: vamos a llamar a los jóvenes, vamos a llamar a las personas y vamos a hacer lo que les agrada a ellos para que vengan, porque de otra manera no los podremos retener o no los podremos invitar, haciendo cosas como el mundo hace. Y eso no es correcto, porque tal vez vendrán, pero así como vienen, se irán. Lo que Dios pretende aquí es que el pecado que era de Jeroboam es el pecado que tal vez se encuentra en nuestros días, tratando de traer el mundo a la iglesia. De hecho, el mundo a la casa. La Biblia dice aquí, entonces, que él instituyó sacerdotes para ponerlo en esos lugares. Pero Patriarcas y Profetas dice que él buscó levitas que vivían en sus territorios, pero ninguno de ellos quiso servir a esos dioses, sino que inclusive escaparon hacia Jerusalén. Y él nombró sacerdotes de otras tribus para instituir su propio sacrificio, es decir, en el nombre de Jehová, pero a la manera de las naciones paganas. Ese es el pecado de Jeroboam. Y la Biblia dice que esto sucedió vez tras vez, y él instituyó una fiesta el 8º mes. Pero sucedió vez tras vez, donde el pueblo de manera gradual se corrompía. Es decir, exaltó lo humano sobre lo divino. Ese es el ambiente en el cual nos encontramos ahora. Pasan 7 reyes y nos vemos en esta misma historia con Acab, en el hecho del tiempo de Elías. Y miren, sobre este aspecto dice Patriarcas y Profetas: la apostasía que prevalece hoy es similar a la que se extendió en Israel en tiempos del profeta. Multitudes siguen hoy a Baal. A mí me llama la atención lo que dice ella. La apostasía de aquel entonces es semejante a la nuestra. ¿Cómo? Multitudes siguen hoy a Baal, no con una imagen, no con una estatua. Miren, al exaltar lo humano sobre lo divino, al alabar a los dirigentes populares, al rendir culto a este Dios de las riquezas y al colocar las enseñanzas de la ciencia sobre las verdades de la revelación. ¿No les suena eso a secularismo? ¿No les suena eso a ustedes, el tratar de sacar a Dios de la vida, de la historia, de la familia, de la sociedad? Es eso. Ahora, ¿qué hizo el pueblo y cómo comportó Elías en un medio secular? ¿Qué pasó? Vamos a seguir leyendo. Miren, la duda y la incredulidad están ejerciendo su influencia nefasta sobre las mentes y los corazones. Y muchos están reemplazando los oráculos de Dios por las teorías de los hombres. Se enseña públicamente que hemos llegado a un tiempo en que la razón humana debe ser exaltada sobre las enseñanzas de la palabra. Lo que inició después de la Edad Media en el racionalismo continúa todavía en nuestros tiempos pensando que Dios no tiene nada que ver en la sociedad, reemplazando al Señor, la incredulidad, la duda. Hoy en tiempos de crisis, la gente reniega del nombre de Dios. No cabe duda
que estamos en el mismo o de manera semejante en las mismas circunstancias. Ahora, ya nos dimos cuenta que en aquel tiempo la adoración de Baal es muy similar a lo que hoy nosotros tenemos como secularismo, poniendo la cuestión humana sobre Dios y dejando a un lado al Señor. Esto gradualmente va a generar apostasía. Miren lo que dice la Biblia. Vayamos a Primera de Reyes, en el capítulo 18. La Biblia menciona aquí en el versículo 1 que Elías, Dios le había dicho que se encontrara con Acab. ¿Por qué? El capítulo 17, en el versículo 1, nos dice que 3 años y medio atrás, Elías se había enfrentado con Acab diciéndole que porque habían separado de Dios, porque había apostasía, porque había secularidad, porque habían dejado a Dios, 3 años y medio no iba a llover sobre la tierra. Bueno, años, dice la Escritura. Santiago capítulo 5, versículo 17, nos dice que fueron 3 años y medio. Primera de Reyes capítulo 18, versículo 1, nos dice que había comenzado el 3er año cuando Dios le dice a Elías, ve. Conocemos la historia. Elías se encuentra con Abdías, Abdías lleva el mensaje acá para encontrarse después de las amenazas de muerte, la gran sequía en el pueblo de Israel, y entonces se encuentran Acab y Elías. Y aquí empieza este diálogo, donde Acab le dice a Elías, tú eres el que estás perturbando a Israel. Y Elías responde, versículo 18, yo no ando perturbando a Israel, lo perturban tú y la familia de tu padre, al apartarse de los mandamientos del Señor y seguir a las imágenes de Baal. ¿Saben? Lo que el texto nos dice es que esto viene de manera gradual. Tú y tu familia, ¿qué hicieron? Se apartaron de Dios y siguen a Baal, siguen el secularismo, siguen las ideas del mundo, están deslumbrados por los placeres de esta tierra. Y esto, hermanos, se puede transmitir de generación en generación. Ahora, la Biblia dice aquí que después de que esto sucede y Elías toma valor para decirle, eres tú que te has alejado de Dios, eres tú que has puesto lo humano sobre lo divino, eres tú que has buscado las riquezas y las cosas materiales sobre la voluntad de Dios, entonces se citan para que puedan definir realmente quién es Dios. Dice la palabra de Dios que en ese momento son citados en el Monte Carmelo. Y cuando se ven allí, todo el pueblo subieron a ese lugar, a un lugar alto donde podría ser manifestado el poder de Dios. En ese momento, dice la Biblia que Elías se acerca al pueblo y le dijo, ¿hasta cuándo vacilarán entre 2 opiniones? Si el Señor es Dios, síganlo, y si Baal, síganlo. Pero el pueblo no les respondió nada. A mí me llama la atención que para ese entonces el mundo, el secularismo, ya había llegado, la idolatría había llegado al ambiente en que todo el pueblo estaba inmerso. Y Elías les dice, ¿hasta cuándo van a vacilar entre 2 opiniones? ¿Hasta cuándo van a dejar de estar pensando en ser adventistas o cristianos y entonces estar todavía contemplando el mundo y viviendo como el mundo vive? ¿Hasta cuándo? Pero lo más dramático en este texto es lo que viene. El pueblo no respondió nada. El pueblo no habló. Tanta era la apostasía, tanta eran las circunstancias de maldad, de pecado y de alejamiento de Dios. La pregunta que vivimos nosotros es que estamos en una crisis. Pero hermanos, esta crisis no está haciendo un cambio en nuestra vida. La mayoría de la gente quiere volver a lo que antes hacía. Y de eso no se trata. Dios no se agrada de estas mismas circunstancias, sino hacer mejor. Miren cómo dice Patriarcas y Profetas. Como una nube oscura, el engaño y la ceguera se habían extendido sobre Israel. Esta apostasía fatal no se había apoderado de repente de ellos, sino gradualmente a medida que en diversas ocasiones habían dejado de oír las palabras de amonestación y reproche que el Señor les mandaba. Hermanos, esto es de manera gradual. Cuando el pueblo de Israel vivió en Egipto por más de 400 años, ellos salieron de Egipto, pero Egipto no salió de ellos. Tuvieron que pasar 40 años para que transformaran la vida en el desierto y entraran a Canaán sin todas esas costumbres y hábitos que gradualmente y al pasar por los años cambiaron sus actitudes,
sus pensamientos, sus hábitos, sus principios. Hermanos, hoy vivimos en una consecuencia de apostasía que ya ha sido gradualmente invasiva en nuestras familias, inclusive en nuestras iglesias. Sigue diciendo, cada desviación del recto proceder, cada negativa a arrepentirse, había intensificado su culpa y los había alejado aún más del cielo. Ahora en esta crisis seguían rehusando decidirse por Dios. Es asombroso. A pesar de que no llovía por 3 años y medio, a pesar de que ellos no tenían agua para beber, ni tampoco para sus animales, a pesar de que estaban sufriendo por ese líquido precioso, nada de eso los hizo cambiar. ¿Y saben cuál es la angustia? Que esta pandemia no nos haga cambiar. Estamos viendo que la gente está muriendo. Estamos escuchando en el mundo las circunstancias que ocurren, pero eso no nos está haciendo cambiar. Y mientras no nos toque a alguien cercano a nosotros en una circunstancia de muerte, tal vez no estamos entendiendo la realidad que la humanidad está viviendo. Las crisis, a pesar de ella, la gente rehúsa decidirse por Dios. Eso es lo que ha hecho el mundo, el secularismo. Eso es lo que ha hecho el materialismo y muchas cosas más. Sigue diciendo, cautivado por la ostentación de lujo y los ritos fascinantes de la idolatría, el pueblo seguía el ejemplo del rey y de su corte. Miren lo que llamaba la atención. Lujos, ostentación, ritos y el ejemplo del rey. Y se entregaba a los placeres intoxicantes y degradantes de un culto sensual. Hoy estamos bombardeados de tantos placeres que la gente quiere tener en las redes sociales, incluyendo los de ámbito sensual, sexual. Saben que el Señor quiere que nosotros conservemos su imagen, pero Satanás la quiere borrar de la mente. Hoy vivimos en circunstancias donde hay más violencia, abusos sexuales, pornografía, hay robos, asaltos, matanzas. Todos los días escuchamos noticias de racismo, de indiferencia, de maldad. Todo ha acarreado que el mundo ha hecho mal a nuestra mente. La hermana White alguna vez mencionó diciendo que nosotros tendremos los problemas del mundo porque estamos viendo y oyendo lo que el mundo ve y oye. Y tendríamos las enfermedades del mundo porque comemos lo que el mundo come. Hermanos, está viviendo un momento de crisis. Sigue diciendo, en su ciega locura prefirió rechazar a Dios y su culto. La luz que le había sido dada con tanta misericordia se había vuelto tinieblas. Sí, porque esa pequeña luz que tenían del Evangelio, que les daba una forma de vida distinta, el hecho de que el mundo se interpuso, se llenó, se le dio cabida en la casa, se volvieron en tinieblas. Y una casa en tinieblas, un cristiano en tinieblas no puede iluminar, no puede compartir el Evangelio. Ahora entendemos por qué la gente hoy en día no predica la palabra de Dios. Porque el mundo está en casa. Sigue diciendo la página 108. El Señor aborrece la indiferencia y la deslealtad en tiempo de crisis para su obra. No cabe duda que vivimos en un tiempo de crisis. La crisis nos ayuda, pero el Señor aborrece la indiferencia. Todo el mundo quiere volver a lo de antes. Nos dimos cuenta ahora que los templos, la iglesia no son los templos, no lo son. La iglesia no se detuvo, se reorganizó, se multiplicó en diferentes casas. Y yo le pido a Dios que antes de que volvamos a los templos, nosotros no olvidemos que las casas de esperanza, los grupos pequeños, son el medio ideado por Dios para poder predicar su palabra. Ahora, todo el universo contempla con interés indecible las escenas finales de la gran controversia entre el bien y el mal. Los hijos de Dios se están acercando a las fronteras del mundo eterno. ¿Qué podría resultar de más importancia para ellos que el ser leales al Dios del cielo? Hermanos, todos nosotros nos estamos dando cuenta que nos estamos acercando a la venida de Jesús. Pero Jesús, cuando le dijo a sus discípulos que Él tendría que irse, no los engañó. Les dijo que vendrían persecuciones, que serían echados en la cárcel, que serían perseguidos, que tendrían que sufrir, que vendrían lobos vestidos de ovejas
pero que el Señor iba a estar a su lado. El Señor no nos ha mentido ahora, hermanos. Vamos a atravesar y estamos atravesando una crisis y todavía será peor. Un momento de zarandeo, un momento de angustia, un momento de ley dominical, un momento de sellamiento de marca de la bestia, donde todo mundo será zarandeado para decidirse de parte de quién está, la lealtad o la deslealtad. Y la pregunta ahorita en este tiempo de crisis es, ¿qué podría resultar de más importancia para ellos que el ser leales al Dios del cielo? ¿Qué es más importante? Bueno, algunas personas creen que sus posesiones, el mundo, sus intereses egoístas. Ya vimos nosotros que el secularismo, poner lo humano sobre lo divino, de manera gradual nos lleva a una apostasía que nos impide hablarles a otros de Cristo, de llevar personas a Jesús, de formar verdaderos discípulos. Pero aquí me llama la atención algo en el relato que hace la Biblia de la historia de Elías. Si ustedes se dan cuenta, Primera de Reyes en el capítulo 18, cuando Elías les dice, decidan entonces entre Dios o Baal. Entonces Elías les dice a los sacerdotes de Baal que ellos construyan su altar, que pongan la leña, que pongan al buey y que ellos tendrían que buscar a su Dios. Y el Dios que descienda con fuego y consuma el holocausto, ese será el Dios. Y la Biblia menciona que ellos prepararon todo. El pueblo estaba reunido. Todo el mundo estaba esperando qué iba a suceder. Pero algo se mezcla en esto. Ellos decidieron hacer al Dios del cielo a un lado. Y ellos creyeron con toda su confianza que Baal iba a responder. Pero miren lo que dice la Biblia. Primera de Reyes en el capítulo 18, versículo 28 dice así. Ellos gritaban más fuerte mientras se hacían cortaduras en el cuerpo con cuchillos y con puntas de lanzas, hasta que la sangre les bañaba el cuerpo. Pero pasó el mediodía y los profetas seguían gritando como en trance. La Reina Valera traduce, seguían gritando frenéticamente. Pero el comentario bíblico adventista dice que la traducción correcta debiese ser, seguían gritando como en trance, como en esta versión. Es decir, tendría que haber aquí una circunstancia de espiritismo. Ustedes saben que hoy en día la mayoría de estas teorías espiritistas, místicas, tienen que ver con un trance, poner su mente en blanco, de tal manera que entonces el enemigo pueda usarla. Pero esta es la circunstancia que se encontraba en aquel momento y la que se encuentra ahora. Dice aquí, seguían gritando hasta la hora que se tenía que ofrecer el sacrificio y no se escuchaba una sola voz. El silencio era total. Es decir, no había respuesta de Baal. No había respuesta. Pero aquí, en la forma en la que ellos, de acuerdo a lo que dice Espíritu Profecía, que así como ellos buscaban la cuestión de Baal, es muy semejante, porque hoy la comparación de esto es buscar las riquezas, hacer las cosas sin Dios, que la ciencia vaya sobre la revelación escrita, que Dios no tiene un plan o no tiene una forma de actuar en nuestros días. Ahora tomen esa semejanza, por favor, de lo que ella dice. Lo que nos está diciendo es que el secularismo hoy en día tendría que ser mezclado, ese paganismo tenía que ser mezclado con el espiritismo. Lo que va a suceder, ese trance, en esas circunstancias, miren cómo dice el Espíritu Profecía. Con apariencia de audacia y desafío, pero con terror en su corazón, culpable, por favor, una apariencia. Los falsos sacerdotes prepararon su altar, pusieron sobre la leña y la víctima y luego iniciaron sus encantamientos. Miren cómo es correspondiente a lo que dice la Biblia en su traducción más certera. Un trance, un encantamiento, espiritismo. Sus agudos clamores repercutían por los bosques y las alturas circunvecinas. Mientras invocaban el nombre de su Dios diciendo, Baal, respóndenos, los sacerdotes se reunieron en derredor del altar y con saltos, contorsiones y gritos, mesándose el cabello y lacerándose la carne, suplicaban a su Dios que les ayudase. Sí, había una mezcla de espiritismo aquí. Había una mezcla en la cual invocaban a otros dioses, donde tenían ellos la esperanza de una presencia para que ellos pudiesen encontrarse en las circunstancias de demostrarle a todo mundo que ellos estaban bien. Ahora,
Dice el espíritu de profecía. Recuerden que ellos estaban en el altar, estaban con la intención de que hiciera fuego el altar. Dice la hermana White: gustosamente habría acudido Satanás en auxilio de aquellos a quienes había engañado y que se consagraban a su servicio. Gustosamente habría mandado un relámpago para encender su sacrificio. A mí me llama la atención esto, porque dice la Biblia que Satanás le es permitido, pero en esa ocasión no lo fue. Él podía tener la potestad de enviar un relámpago para encender eso y aparecer como si realmente fuera el Dios. Hermanos, Satanás, dice la palabra de Dios, de acuerdo a 2 de Corintios, que él se disfraza como ángel de luz. Satanás puede aparentar en muchas circunstancias su presencia con una apariencia, con una voz. A mí me llama algo la atención. Hoy en día estamos escuchando vez tras vez lo que está pasando en el mundo con el espiritismo, que entendemos que se ha de manifestar, dice el conflicto de los siglos, antes de la venida de Jesús. Y las personas que tienen un ambiente secular regularmente están siguiendo ese espiritismo. ¿Cómo? Miren, ellos tienen la idea de hacer un lado a Dios, pero hoy en día están buscando creencias como los ovnis, los extraterrestres, la presencia de otros seres. Por ejemplo, hace unos días los Estados Unidos liberaron 3 documentos que tenían bajo resguardo el gobierno sobre 3 objetos no identificados. Nunca había pasado eso en la historia. Y en medio de la crisis, la mayoría piensa que lo hacen porque algo está sucediendo de tal grado que ya no pueden sostener esta información. Con miles de apariciones en el mundo. El que se encarga en el Vaticano de las circunstancias de la astronomía en Castel Gandolfo, creo que así se llama, donde hay un observatorio allí en el Vaticano, dio una entrevista y recientemente comentó que si nadie podría negar y que la Iglesia popular no tendría ningún problema en admitir que estos seres existen. Y que cuando se aparecieran, inclusive apareció por allí un anuncio que serían bautizados. Lo que se da en esa conferencia, en esa entrevista, es diciendo que el mundo hace 50 años atrás, 60 años atrás, si hubiésemos sabido de esas apariciones o de que había otros seres o de que había objetos no identificados, el mundo no estaría listo. Pero hoy menciona en esa entrevista, y la mayoría de los eruditos dice que hoy la televisión, las películas, Hollywood, los videojuegos, las caricaturas, los programas, los libros, ya prepararon la mente de la humanidad para que no se extrañe cuando si algún momento esto sucediera y que apareciera como cuando Satanás gustosamente quería aparecer un relámpago para encender ese altar del sacrificio, también el enemigo pudiese imitar. Hay apariciones muy famosas como Fátima y esos niños que ustedes recordarán la historia, donde después se manifestó a miles de personas. ¿Saben? La Biblia menciona, al igual que el espíritu de profecía, que el Señor le pondrá límites a Satanás. Satanás no podrá hacer y copiar enteramente la venida de Cristo, pero sí engañará. Tratará de engañar, si fuere posible, aún a los escogidos. Con manifestaciones así. El conflicto de los siglos dice que antes de que venga el Señor Jesús, muchas personas que murieron aparecerán, y no son las personas muertas, porque la Biblia es clara en Eclesiastés que los que mueren saben, los que están muertos nada saben, su amor, su odio, su envidia feneció ya. Pero Satanás, así como manifestó con Samuel estando muerto, aparece como Samuel, habla como Samuel. Y la gran mentira que hizo con Eva, de cierto, dice el Señor, dice, el día que comiera este fruto van a morir. La serpiente dijo, no moriréis. Hoy en día la mayoría de las personas piensan que la gente no está muerta, que está en otro lado, encarnada, en el cielo, infierno, purgatorio, pero todo mundo cree la mentira de Satanás, lo que afirma la Biblia, que los muertos nada saben, pero que Satanás hará esa apariencia para que la gente crea más a sus sentidos que lo que dice la Escritura. El espiritismo. Ahora, quisiera a ustedes recordarles, el mundo se está preparando para algo que va a venir.
muy fuerte. Y cuando la gente que no esté preparada vea estas circunstancias, entonces van a creer más a sus sentidos que a lo que dice la Escritura. El espiritismo. Vivimos en una época donde cada vez es más y más y más. Hay un hombre llamado Sixto que también habla sobre estas circunstancias. Hoy en día esto se está tomando auge. En muchos lugares algo va a suceder. El enemigo está preparando algo, hermanos. 4. Ustedes recuerdan que en Apocalipsis capítulo 13, el enemigo hará descender inclusive fuego del cielo imitando la circunstancia de Elías. Y ahí se le va a permitir. Pero el Señor tendrá un pueblo que esté listo, preparado. Tanto ha estado lo humano sobre lo divino que ha habido una apostasía, que tal vez esa apostasía ya está en nuestra casa y que nos está insertando en medio de ese espiritismo. Como número 4, en estas circunstancias, entonces Dios tiene que hacer algo. La Biblia dice que después de que ellos gritaban, se cortaban la piel y no descendía fuego, Elías estaba pendiente de que no hicieran trampa. Pero cuando se dieron cuenta que no funcionaba y ellos agotados, dice la Biblia en 1 de Reyes 18:30, entonces Elías llamó a todo el pueblo y les pidió que se acercaran a él. En cuanto el pueblo se acercó, se puso a arreglar el altar del Señor que estaba en ruinas. Mis hermanos, si la circunstancia que vivimos ahora en casa o en la misma iglesia, de que el secularismo, el mundo ha llegado a nuestra iglesia y gradualmente ha hecho daño, hasta el punto en que vivimos ya en un problema de apostasía en diferentes grados, la Biblia dice que lo que el pueblo de Dios tiene que hacer, número 1, es Elías llamar al pueblo. Hermanos, vuélvanse a Dios. Volvamos a Dios, que Él se volverá a nosotros. Y la forma de hacerlo es arreglando el altar del Señor, que está en ruinas. Es una comparación acerca del culto familiar. Sí, levante el culto familiar en mañana y tarde. Reúna a la familia. Es complicado, pero no imposible. Que Dios nos ayude. Empecemos 1, 2, 3, 4. Pero es necesario levantar, porque si no hacemos esto, entonces nuestra familia estará en riesgo y en peligro. Arreglar el altar del Señor que estaba en ruinas. Miren, sigue diciendo, durante todo el día el pueblo había presenciado las demostraciones de los sacerdotes frustrados. Habían contemplado cómo saltaban desenfrenadamente en derredor del altar, como si quisieran asir los rayos ardientes del sol a fin de cumplir su propósito. Qué interés, ¿no? La gente hoy en día trata de hacer las cosas como pensando que en ellos se encuentra la solución o la respuesta. Pero es temporal. Había mirado con horror las espantosas mutilaciones que se infligían y habían tenido oportunidad de reflexionar en las insensateces del culto a los ídolos. Muchos de los que formaban parte de la multitud estaban cansados de las manifestaciones demoníacas y aguardaban ahora con el más profundo interés lo que iba a hacer Elías. Miren, aquí se está cambiando un panorama. Si después de la Edad Oscura, la Edad Media, la iglesia popular maltrató, persiguió, mató, prohibió la lectura de la Biblia, no había razón, y hubo un hartazgo en el mundo, de tal manera que vino el racionalismo, la razón como una diosa, y hicieron a un lado la religión, incluyendo la escritura, que en algunas plazas fueron quemadas las Biblias. Hoy se va a hacer lo diferente. Porque hoy, ya que vivimos en un mundo de secularismo, que puede ser hasta un ateísmo disfrazado, aunque no es completamente, donde se quiere dejar a un Dios a un lado pensando que la vida sin Cristo se puede vivir, la gente va a estar cansada de esto. La gente va a estar cansada de reflexionar en esas insensateces. Y entonces estarán esperando con profundo interés qué va a hacer el pueblo de Dios. Sí, hermanos. Hoy en día el problema es, dice el conflicto de los siglos, que el problema es que hoy en día en la iglesia, en nuestras casas, casi no se percibe la diferencia entre los cristianos y los no cristianos. Casi no se percibe la diferencia entre los que aman a Dios y los que no lo aman.
porque hablamos igual, porque vestimos igual, porque actuamos igual, porque comemos igual, porque vivimos igual. Y eso no puede suceder. El mundo será predicado más por testimonio que por palabra. Nuestras acciones van a hablar más fuerte que nuestras palabras. Nuestros hechos se escucharán más que lo que podamos decir. El cristianismo es tildado porque nosotros no hacemos lo que decimos. Entonces, en esas circunstancias, la Biblia dice que Elías construye el altar. Las 12 piedras simbolizando el pueblo de Israel. La leña, corta el buey. Y entonces 4 cántaros de agua son vaciados 1, 2, 3 veces. Era un mensaje importante. Porque Elías tenía que mostrar que Dios, Jehová, es Dios. Con hechos. Dice la Biblia en el versículo 37 que había una diferencia marcada. Aquellos gritaban, se cortaban la piel, saltaban, hacían mucho ruido. Y Elías, de manera calmada, paciente, con confianza, con respeto a Dios, oró diciendo: respóndeme, Señor, respóndeme. Que tu pueblo reconozca que tú, Señor, eres Dios y que tú harás que su corazón se vuelva a ti. Si pensamos de manera egoísta, como muchos lo hacemos, era suficiente que Elías hablara y se salvara él solo. Que él se escondiera, porque él estaba bien con el Señor. Pero la circunstancia del pueblo de Dios no puede quedarse de manera egoísta. Lo que Elías le preocupaba era el pueblo, que volviera su corazón a Dios. Lo que debe importar a los cristianos no nada más somos nosotros, es salvar a otras personas, no solamente nuestra familia, nuestros conocidos, nuestros amigos, el pueblo. Dios está haciendo un llamado al pueblo de Dios para buscar a otras personas. Miren cómo dice Patriarcas y Profetas, en la misma historia de Elías: el verdadero amor se esfuerza en primer lugar por honrar a Dios y salvar las almas. Sí, hermanos, el hecho de compartir la fe a alguien más es el primer impulso de un corazón regenerado. Pero hoy vivimos en tanta apostasía, de verdad, que de cada 100 personas pueden contar tal vez con una mano, los que están compartiendo el evangelio. Porque la gran mayoría, el 95%, todavía están viviendo con el mundo en sus casas. Porque el verdadero amor se esfuerza en primer lugar por honrar a Dios y salvar a las almas. Los que tengan ese amor no eludirán la verdad para ahorrarse los resultados desagradables que puede tener el hablar claro. Hermanos, vamos viviendo en un tiempo de crisis y será peor cada vez. Las cosas no se van a arreglar. La Biblia nos dice que será peor y peor en circunstancias sociales, en circunstancias de la naturaleza, en toda circunstancia. Pero eso no nos debe detener. No lo debe hacer. Debemos seguir hablándole al mundo que Jesús viene. El verdadero amor se manifiesta con Dios y con los demás. Miren lo que dice el hermano White. Convencidos de que era su deber reconocer al Dios de Elías como Dios de sus padres, el cual debían obedecer, gritaron a una voz: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Por fin, dice, por fin se despertaba Israel, por fin, desengañado y penitente. Por fin el pueblo veía cuánto había deshonrado a Dios. Queda plenamente revelado el carácter del culto de Baal, en contraste con el culto racional exigido por el Dios verdadero. El pueblo reconoció la justicia y la misericordia que había manifestado Dios al privarlo de rocío y de lluvia hasta que se confesara su nombre. Estaba ahora dispuesto a admitir que el Dios de Elías era superior a todo ídolo. Me llama la atención en este párrafo lo siguiente. Dice: tuvo que haber una manifestación del poder de Dios para que ellos se dieran cuenta. Hermanos, hemos visto por toda la vida el poder de Dios. Ellos se habían despertado, la crisis los hizo despertar. La hermana White dice que ellos reconocieron la misericordia de Dios. ¿Cómo? Por crisis. No había llovido, no había agua. Si hoy aquí en donde vivimos no hay agua, hermanos, ¿qué hacemos? De verdad,
Las crisis nos ayudan a admitir que Dios es Jehová, es Dios. Pero pareciera ser que la crisis no está haciendo eso. Hoy en día la gente vive como si nada. Es momento de despertar. Es momento de hacerlo. Finalmente, hermanos, cuando ya se pone lo humano sobre lo divino, cuando hay una apostasía, cuando el espiritismo se inserta, Dios está llamando al pueblo a salir de allí. Salgan de allí. Por favor, ¿hasta cuándo van a claudicar en dos pensamientos? Si es a Jehová, sigan en pos de él. Pero si siguen a Baal, sigan en pos de él. Porque el que esté en medio, dice el Señor Apocalipsis, será vomitado de la boca del Señor. Para esto se requiere una reforma. La Biblia dice que después que descendió fuego del cielo, el pueblo se inclinó, adoraron al verdadero Dios. Pero miren qué pasó. Entonces Elías ordenó, dice Primera de Reyes 18:37, capturen a los profetas de Baal, que no escape ninguno. Y el pueblo los capturó, y Elías los llevó al arroyo de Sisón, y allí les cortó la cabeza. Miren qué dice el comentario bíblico adventista. ¿Por qué pasó esto? Elías requirió que el pueblo mostrara su convicción y conversión con hechos. Sí, hermanos. Una persona que dice que siga al maestro debe mostrar con hechos que cree en él. Y la forma más certera de saber, dice la Escritura, por sus frutos lo conoceréis. Y uno de ellos, Jesús nos dio una orden. Por tanto, id y haced discípulos. Porque el que ama a Dios guarda su palabra, hace su voluntad. La Biblia menciona, si realmente decimos que creemos en Cristo, entonces formemos discípulos. Hablemos a los demás de Cristo Jesús con hechos. Miren cómo dice el Espíritu de Profecía. Los sacerdotes de Baal presenciaban consternados la maravillosa revelación del poder de Jehová. Sin embargo, aún en su derrota y en presencia de la gloria divina, rehusaron arrepentirse de su mal proceder. Querían seguir siendo los sacerdotes de Baal. Demostraron así que merecían ser destruidos. A fin de que el arrepentimiento del pueblo, a fin de que el arrepentido pueblo de Israel se viese protegido de las seducciones de aquellos que le habían enseñado a adorar a Baal, el Señor indicó a Elías que destruyesen a esos falsos maestros. Es decir, si nosotros conservamos algo del mundo en la casa, tarde o temprano eso nos va a llevar a la destrucción. Si nosotros estamos contemplando algo que no está conforme a la voluntad de Dios, tarde o temprano eso va a llamar la atención. ¿Cuántos casos yo he visto, he oído de personas que por contemplar otras fotografías de personas que no eran su pareja, cometieron adulterio y se divorciaron? Empezando con algo, todo comienza con algo. La agresividad, la indiferencia, los malos tratos, los problemas, los divorcios, las violaciones, los odios, las matanzas, los robos. Todo comienza contemplando el mal. Pero se requiere entonces que eso se vea destruido. Hay que levantar el altar del Señor y hay que derribar el altar de Baal. Miren cómo dice Eventos de los Últimos Días. La iglesia necesita un revivamiento, una renovación de la vida espiritual, un avivamiento de las facultades de la mente y el corazón, una resurrección de la muerte espiritual. Hermanos, estamos dormidos, despertad, despertad. Dios necesita cambiar nuestro corazón, nuestra mente, pero debe ser acompañada de una reforma y miren, significa una reorganización, un cambio en ideas y teorías, en hábitos y prácticas. Sí, hermanos, la reforma significa una reorganización en los cambios de las ideas. Se necesita cambiar nuestra organización. Voy a decirlo con cariño. Es una insensatez, dicen algunos, querer seguir haciendo lo mismo esperando resultados diferentes. No podemos seguir haciendo lo mismo. Necesitamos escuchar la voz de Dios que nos indicará qué debemos hacer. Hoy nos dimos cuenta que la iglesia no es un muro, no es un edificio de 4 paredes. La iglesia, como dijimos, no se paró, se reorganizó, se multiplicó. Ese es el modelo que Cristo quiere. Es ideado por alguien que no se equivoca. Por favor, no volvamos a lo de antes.
Debe haber una reorganización, debe haber un cambio de ideas, de teorías, un cambio de hábitos. Si antes no vivíamos de manera correcta, ahora lo vamos a hacer. Si antes no compartíamos el evangelio, lo vamos a hacer. Si antes no teníamos el hábito de levantarnos temprano a orar, ahora lo vamos a hacer. Si antes no teníamos la costumbre de leer la Biblia, ahora lo vamos a hacer. Si nuestras prácticas eran incorrectas, ahora serán correctas. La convicción y la conversión se demuestran con hechos. Hermanos, algo tiene que suceder. Y deseo terminar como cuando comencé, con el mismo texto. Sin embargo, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Vivimos en un momento difícil y de apostasía, donde el pueblo de Dios necesita despertarse para decirle al mundo que Jesús viene e iluminar con la gloria de Dios el carácter de Cristo reflejado en sus hijos. Pero no lo hacemos porque el mundo está en nuestras casas, en nuestras iglesias. Ya es el tiempo de tomar una decisión. ¿Hasta cuándo van a estar indecisos en dos caminos? Dios nos hace el llamado para seguir a Jesús como nuestro Salvador, porque todo aquel que siga a Cristo conocerá su voz y las ovejas lo seguirán por donde quiera que fuere. Vendrán tiempos de crisis más grandes de los que estamos viviendo ahora. Y lo que estamos observando es que la gente en medio de la crisis aún no está haciendo los cambios en la vida. Mis queridos hermanos, jóvenes, es el tiempo de tomar decisiones. Cambiar hábitos, formas de pensar, de organizarnos, toma tiempo. Y necesitamos comenzar ahora. De tal manera que el carácter de Dios sea reflejado en nuestra vida y éste hable más fuerte que nuestras palabras. Pidamos a Dios que nos dé las almas. Hoy, gracias a Dios, puedo decir que comenzamos con 8 personas a dar la Biblia y ahora tenemos 21 y queremos más, queremos pedir al Señor, danos más. Elías no lo hacía por él, pero haciendo en beneficio de los demás. El que tenía el mayor convicción y beneficio de esto era él mismo. Su vida estaba cambiando. Leamos la Biblia, hermanos, todos los días. Oremos como nunca y traigamos personas a los pies de Jesús. Vamos a orar. Querido Padre, hoy nos damos cuenta del mundo en que vivimos. Perdona nuestra indiferencia. Saca el mundo de nuestra casa, de nuestra mente. Salva a nuestros hijos. Salva a nuestros hogares. Bendice a nuestros padres. Ayúdanos a quitar el egoísmo, Señor, la indiferencia de nuestro ser y que podamos unirnos como un solo pueblo para decirle al mundo que Jesús viene. Ven, Señor Jesús. Haz ese reavivamiento que necesitamos y esa reforma que requieres para que la iglesia avance en este momento de crisis. Que no volvamos a las cosas de antes. Te pedimos esto con humildad, con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios nos bendiga.